Empezamos. Hola, ¿cómo estás, Cintia? Kevin también. Ahí ya los vi. Listo, que listo. Estamos como muy árabes acá. Sí, tinguiriringui. ¿Cómo están? Oye, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido en esta tercera semana? Ha sido un salto bien interesante, ¿no creen? O sea, empezamos a ver cosas muy serias, que si Sor Juana, ¿no? Rubén Darío, que tiene un lenguaje muy especializado. Luego, pues saltamos a cosas un poquito más raras, más modernas, como lo fueron Leonora Carrington, Mary Shelley, literatura en México, ¿no? Y empezamos a hablar sobre la conservación de las lenguas indígenas. A lo que está sucediendo ahorita, me parece que estamos ante cosas como lo que se llamaría literatura, pues, emergente, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo con la literatura emergente? ¿Qué está sucediendo con la literatura en estos tiempos? ¿Dudas desde aquí? ¿Tienen de sus actividades? Recuerden que los días viernes ustedes son la prioridad. Entonces, si llegasen a necesitar, por ejemplo, más algo en específico como eh, contenido, ajá, todo bien. Ok, bueno. ¿Y tú, Cintia, cómo estás? Recuerden, todo bien. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a la clase normalita, porque sí se paran las prensas. Si llega un estudiante y dice, estoy aquí en viernes y no sé hacer esto, ya lo quiero hacer porque quiero el fin de semana, eso haremos. Bueno, ¿qué vamos a conocer el día de hoy? Bueno, vamos a retomar nada más por detallito cómo se hace una narración, que ustedes hicieron un buen trabajo en la primera semana, pero cómo se hace una narración o una adaptación, lectura en voz alta y ejercicios de oralidad, si algunos tienen problema o cuáles son sus problemas al hacer estos ejercicios. Ajá. ¿Qué lo hace? Literatura, porque estamos viendo dos propuestas y tenemos a ver, o sea, qué los hace literatura, o sea, pensar un poquito. Ejemplos, más ejemplos de la literatura emergente. No sé si llegaron a ver el video sobre la poesía cinética, pero ahorita vamos a ver más ejemplos. Y por ser los únicos aquí el día viernes en la tarde, en la noche, con lluvia en la Ciudad de México, no sé cómo estén en sus estados, vamos a darles una ventana al proyecto interno. Entonces, escribir adaptación, hacer una lectura en voz alta o algo diferente, que lo hace literatura y literatura emergente. Y ya lo vimos, de hecho, esto quedó bien claro con el ejercicio que nos entregó Kevin, que estaba contando Cintia el día miércoles, que una cosa es las adaptaciones, como hemos visto hasta ahorita, bueno, creo que ya sabemos narrar, ¿no? Queda en 3 párrafos o en 3 momentos muy importantes, que sería presentar al personaje, presentar. Había una vez una caperucita, había una vez un muchacho que vivía en un asteroide. Siempre hay una presentación donde hablas, se llaman topos, pero, o sea, como las cosas que siempre suceden en la narración. Siempre se presenta a alguien, luego le pasa algo y luego hay el desenlace. Eso es como en términos de estructura. Pero la adaptación, como lo vimos en las nubes, la adaptación se hace con el argumento, o sea, lo que no puede cambiar, el argumento, y con las características de los personajes. Eso sí es bien importante, ya les decíamos. Las características deben de quedar ahí y por eso nos quedó súper bonito nuestra adaptación, pequeñísima, brevísima adaptación de La Cenicienta, porque ahí estaba algo importante, cualidad de ella, que era la resiliencia, ¿no? De hecho, eso estuvo súper bien porque no es que terminamos, se fueron felices para siempre y se le acabó su mala suerte, sino que no se va con el príncipe, no se casa con él, y aún así no podemos decir que era un mal final. De hecho, podría ser un buen final para esta, pues no es princesa, no es princesa, es noble, ¿no? Para esta querida noble. Entonces, paso número 1, al hacer una adaptación, es conocer el argumento. Recuerden, no usar inteligencias artificiales para los argumentos en literatura, porque
estos tienen que ver con el resumen del texto, no con textos argumentativos que van a ver el próximo módulo. Ajá. Bueno, tenemos nuestro argumento, nuestros personajes, y luego la persona a la que vamos a narrar. ¿Cómo es esto de la persona? Normalmente, nosotros contamos, pues siempre quiero dar esta sensación como que tengo sueño y luego me emociona. Me voy a tomar un dulcecín. Normalmente nosotros contamos en tercera persona. ¿Por qué? Contamos lo que estamos, o sea, nosotros estamos viendo todo y lo contamos. Había una vez, una persona, un conejo, o sea, nosotros estamos fuera. Nosotros somos el narrador. Pero cuando quieran hacer como otra versión, sobre todo porque descubrí un talento en ustedes muy bueno y en el futuro ahorita lo vamos a ver como escritores de literatura, es la persona. La persona puede cambiar de esta tercera persona que lo ve todo a primera persona. Y este ejercicio se hace bien diferente y bien bonito cuando uno es el personaje o uno es parte de los, si no el principal, uno de los personajes ahí, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdan, Cintia, del perro y el cocodrilo, ¿no? Había una vez un perro que estaba bebiendo en el Nilo, un cocodrilo le decía cálmate y mientras el otro sale huyendo. Fíjate que nos planteamos la posibilidad de que fuéramos el cocodrilo, ¿no? Y que no lo contáramos desde, ay, pobrecito perrito, qué inteligente perrito, sino que lo contáramos como en una versión de otra persona, ¿no? La versión del coco. Así es más o menos la tercera persona. Imagínense que ahorita les pido que cuenten, por ejemplo, el inicio de La Cenicienta, siendo ustedes, no sé, la madrastra, ¿no? Imagínense el impacto, ¿no? No sé, cómo cambiarían la narración. Eso ayuda mucho a hacer otra cosa, hablando de ustedes que van a ser muy buenos escritores, como la perspectiva. Imagínense que no hacemos la edición de justo la Cenicienta por la chica, sino que somos, no sé, la madrastra. Pues ya no nos contaríamos como malos, nadie quiere ser el malo de su propia historia, ¿vale? Entonces ya lo contarían como de, mira, yo veo a esta muchacha, me volví a casar, pues sí, no la voy a tratar como mis hijas porque no es mi hija, no sé, cosas así, ¿ven? Entonces, eso es como una cosa como de segundo nivel para narrativa. El primer nivel es así, nosotros contamos algo, contamos en la primera persona, había una vez, había esto, ¿no? La estructura ya se las repetí, pero además esta estructura, sinceramente, les va a servir para todo texto. Tal vez tenga otro nombre, pero les va a servir para cualquier texto. En resumen, no sé, es introducción, desarrollo y conclusión. También cuando hacen un ensayo, introducción, desarrollo y conclusión. Casi todos tienen esta estructura, nada más que aquí se llama diferente, en narrativa se llama presentación, presentas a los personajes, desarrollo, hay un problema, y desenlace, cómo lo resuelven. Pero de verdad, quédense con esta idea para cualquier cosa que vayan a hacer. Un resumen, una reseña, el próximo módulo van a hacer una reseña. No se les vaya a olvidar esto de introducción, desarrollo y conclusión. 3 párrafos. ¿De qué se va a tratar? Lo que está en medio es como para validar lo que se trata y cómo termina. En serio, sí. Estructura, estructura, estructura. Y después, pues, entender que no somos como no que nos salga súper bien, no sin las IAs, ajá, y hay que cuidar el guión, redactarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, están haciendo una adaptación de la que se llama Las Nubes, ¿no? Hasta ahorita ya sabemos de qué se trata, más o menos vimos un video ahí de qué se trata, y nuestra actividad es muy sencilla, primero nos dice de qué se trata, o sea, el argumento,
luego nos dicen los personajes, luego nos dicen personajes por personaje, ¿no? O sea, que escriban alguna característica, por lo menos de los personajes principales. Luego dicen, oye, escribe un problema. ¿Qué problemas se enfrentan? Uno o dos problemas o tres problemas que se enfrenten en las nubes, ¿no? Para que nosotros logremos encontrar ese problema y poder hacer una adaptación, ¿verdad? Hasta aquí ya leyeron, ya vieron el video, ¿cómo empezaron su adaptación? Cuéntenme. Ya hicieron la actividad integradora número 3. ¿Cómo va su adaptación? ¿Están atorados algo creativamente en su adaptación? Cuéntenme. Ahora, no enseñé las de la semana pasada, pero este es su material que ya está listo para descargar de esta semana. Recuerden que les pongo material extra, excepto la próxima semana va a ser solo del proyecto integrado. El argumento de las nubes, ¿de acuerdo? Es el resumen y el video que vimos está ahí, el video que vimos de las nubes. De hecho, ustedes tienen ahí una pequeña reseña. Después, pues es un poquito para entender que recuerden y perdonen, no vayan a buscar un humor refinado, ¿de acuerdo? No vayan a buscar ese humor refinado porque es el primer humor que existía en el mundo. O sea, obviamente va a ser un humor más soez, digamos, o sea, no filosófico. Ajá, va a ser como gases y cosas por el estilo, ¿no? Cosas así, de humor, ¿no? Entonces, tal vez se lo esperaban, pero el humor sí depende de la época, ¿de acuerdo? Y fíjense, hay y nos piden, además que veamos la reseña y el video, nos dan la oportunidad de que, de leer de la 1 a la 22. Nos lo hacen ver porque de ahí van a sacar sus ejemplos de cosas que causen gracia, porque estamos ante la comedia y lo que les comentaba el miércoles, la comedia fue bien importante, lo más importante, antes era muy serio, re serio, nadie agarraba los textos, porque eran textos sagrados, de portarnos bien, de los dioses, etcétera. Esto, la comedia le dio al mundo, es de verdad lo más importante. Es como la carpa que contaban por ahí, política, ¿no? O sea, la comedia puede dar para muchas cosas. Y entonces hay muchas cosas ahí, por ejemplo, eruptos, pedos, sustancias. Por ejemplo, ahí dice, Strepsiades, yo estaba asando un estómago a mis parientes, pero por descuido lo rajé y entonces se fue hinchando, no lo lavé, o sea, básicamente como que no lo limpió el intestino. Entonces, cuando explotó, obviamente, tiró la caca. Pero así de soez es esto. Y bueno, ahí en el video dice, ¿cómo trasladar un texto clásico moderno? Pues hay que tener el argumento y los personajes y tener en claro la estructura. Fíjense que algo que pueden hacer, me ha pasado mucho en el audio, que les da un poquito de penita, o se traban al decir Strepsiades y Filipides, ¿no? Entonces, pueden hacerle como hizo esto obviamente no es mío, lo hizo un estudiante, pero le cambié el nombre, al menos que se entienda que son los mismos. Mira, Juan se llama Strepsiades, Pancho, el esclavo, Lalito, el hijo y así. Y lo que les decía, esta es una adaptación, se llama El tiempo ya no vuelve y presentación. En plena actualidad, vivía Juan con su hijo, bla, 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 así. En esta frase ya dijimos hasta el problema, ¿no? Luego, el problema, bueno, pero un día se le presenta una crisis económica, problema que tiene que resolver. En fin, Juan hizo de todo, pasó el tiempo y siguió, y cómo lo resolvió. Es básicamente lo que hay que hacer, pero hay una parte ahí en la actividad integradora que habla sobre las habilidades orales, ¿no? Porque, sí, Kevin, la comedia es importante. Fíjense que en esa pregunta tiene esa actividad integradora número 5, dice sobre la comedia y si aprendemos mientras nos reímos, y lo contestamos de una manera quizás un poquito descuidada, un poco más como nuestra opinión, pero para la literatura, en serio, chicos, la comedia lo cambió todo, lo cambió todo. O sea, podemos hablar de todo y de todos.
Entonces fue muy, muy importante por eso esa comedia. Entonces, siguiente pregunta. Bueno, son muy buenos escritores, ya voy viendo. Ahora, habilidades orales, ¿no? Les contaba yo que no se pierdan ninguna oportunidad de poder aprender a narrar. Ay, sí, ojalá que estés bien, si te está difícil la lluvia. Aquí yo pensé que no iba a dar clases porque también me agarró un aguacero hace 5 minutitos, pero ya se va calmando. Pero aquí estamos, ojalá. Gracias por estar aquí, va, pese a las tormentas. Entonces estaba yo contándoles un poquito que hay dos partes de la actividad. Una parte en donde nosotros escribimos, hacemos nuestra adaptación, y otra parte donde nos divertimos. No, no debería ser agobiante, es la parte que nos deberemos de verdad divertir, que es la de contar la historia. Por ejemplo, ustedes cuéntenme, Kevin y Cintia, ¿cuáles han sido sus problemas al grabar? ¿Qué es lo que creen que les pasa cuando graban audios? Digo, ahora, ya vimos cómo grabar audios, muy bien, pero ¿qué cosas les pasan a ustedes o qué cosas quisieran cambiar sobre la oralidad? Yo les mandé justo en el foro, me trabo mucho. Ok, 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 ok. ¿Qué te pasa a ti, Kevin? Cuéntame. Ahorita, ahí en el foro aprendiendo, les dejé esta infografía. Esta infografía es muy importante, fíjense. Así como escribir, o sea, se le da mucha, mucha atención en las habilidades de la lengua, leer y escribir, ¿no? O sea, básicamente casi siempre se trata de leer y escribir. Pues recuerden que la educación debe de tener todos los ejes de comunicación. La escuela les debe servir para que se puedan comunicar en el mundo, de verdad, para todo eso. Entonces, se trata de, se puede parar este señor sombrero, voy a cambiar esta parte. Bueno, se trata de tener habilidades también de escucha y muchas más las de habla. De hecho, mi tesis de maestría tuvo que ver, ahí está básicamente, con habilidades verbales. Y es que son muy importantes. De hecho, antes de poder, ustedes no le escriben a las personas para pedir permisos, ¿verdad? Ustedes lo hablan. Entonces, no se pierdan hacer estos ejercicios de oralidad porque va a ser importante o sea, para relacionarse afuera. Entonces, les enseño, aquí de la página 39, mi tesis tuvo que ver con educación un poquito y algunos ejemplos para mejorar las habilidades, pero también está técnicas de oratoria, perder el miedo al escenario. Esa creo que es una de las cosas que esta- aquí está. Las técnicas de oratoria, estas que están aquí, no sé por qué no está permitiendo ver. Bueno, pero estas se las dejé en el foro. Voy a quedarme con esta lámina, la voy a mejorar, no sé por qué está así. Tiene ciertas técnicas de oratoria. Ok, primero, recuerden que esta actividad tiene que ver oralidad y escritura. Hay un texto que se llama oralidad. Entonces, la diferencia no es una lectura en voz alta, es contarlo. Ujú. Entonces, te trabas. Cuando lees, te puedes trabar. Ujú. ¿Por qué? Porque estás pensando en eso se llama, es como inconsciente. Lo que pasa es que te estás pensando en la siguiente palabra. O sea, de verdad estás, ya ve a narrar, vas a la que sigue, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y por eso es que se llega a uno a trabar, sobre todo cuando hace una lectura en voz alta. En esta que es un ejercicio de oralidad, no, bueno, no es que no te puedas trabar, pero tienes que, uno, respirar muchísimo. Respiren. A veces hacen esta grabación haciendo lo más rápido posible para que se acabe esta grabación. ¿Ok? Error, error. Eso le mete más presión. Entonces, técnicas. Piense en alguien totalmente diferente al que se lo cuente. O grábenlo contándoselo a alguien en vivo.
su papá, su hermano, cualquier persona que ustedes quieran, y cuéntenselo. Recuerden que nadie en su alrededor tal vez ha leído las nubes y menos ha leído las nubes que ustedes escribieron. Es un paquete nuevo, o sea, yo no he leído las nubes de Kevin ni las nubes de Cintia, así que son los expertos en materia. Entonces, una de las técnicas para relajarse, para poder grabarlo de verdad con respecto a la oratoria, es que se graben ustedes contando su historia. O sea, no lo hagan así como yo solita en mi computadora y demás, sino que se graben contándolo. Así tal vez salga risas, quizás, ¿no? Pero así es la oralidad. O podrían ustedes, no sé, interpretar esas voces que luego hacemos de el padre le dijo y el hijo dijo, ay, no, papá. ¿Ves? O sea, nos relajamos mucho cuando pensamos en alguien que nos va a escuchar. Una técnica es que lo piensen, otra cosa es que lo hagan, que lo graben contándolo. ¿Ok? Eso eres uno. Aquí hay técnicas de oratoria, hay varias en esta cosita que le voy a dar. Por favor, véanla de vez en cuando, porque, bueno, ¿qué pasa? Bueno, si en su oratoria tiene que hacer una lectura en voz alta, recomendaciones, marquen todas las palabras que no pueden decir, como filipides excepciones, ¿no? O palabras que nunca han escuchado, márquenlas y repítanlas. O sea, la palabra más difícil, si ustedes les tocara hacer un discurso al rey, así, de verdad, esa película Discurso al Rey justo es técnicas de oratoria, ustedes tendrían que agarrar la palabra que más trabajo le cuesta y hacer este ejercicio. De verdad, voy a verme muy, pero créanme, estudié esto y es lo que he enseñado de oralidad. La palabra más difícil, ustedes la repiten como si fueran en cámara lenta, gesticulando, ¿no? Filipides, Filipides, así como lo haría Dory, ¿no? En Buscando a Nemo 2, así, van a hablar cetáceo. Filipides, 3 veces que lo hagan y de verdad les sueltan y dices Filipides, lo van a contestar muy bien. Tienen que aprender cómo volver a tener una conciencia de la dicción en la oralidad. Esto significa que todas las palabras se escuchen correctamente. No importa la rapidez o no, tiene que ver con que todas las palabras se escuchen. Eso se llama dicción. Así que para hacerlo claramente, busquen en esas palabras, si fuera una lectura en voz alta, busquen esas palabras que no conocen muy bien y repítanla de esta manera, así como cetáceo, ajá, y se les va a hacer poco a poco más fácil. Eso sería una de las técnicas. También existe la técnica del lápiz. Es muy parecida a la misma. Es leerlo en voz alta con el lápiz así y que se escuche. Enfatiza las partes adecuadas de la historia o el poema. La idea es cerciorarse de que la audiencia comprenda las partes más importantes del poema o la historia. 2 veces con un lápiz y luego les va a salir todas las palabras porque están haciendo lo mismo de recetas, están tratando de abrir más y de gesticular más. Bueno, eso es ya en muchos sentidos, pausas, respirar, ¿no? Que no vayan rápido, calmen, así. Hola, mira, les voy a contar una historia, es mi versión de las nubes, de un señor que se llama, creo que es Terciades, no, ese es el papá. Da igual, les voy a contar mi historia. Había una vez, y lo cuentan de una manera relajada, tranquila, ustedes van a contar, pero en prepa en línea, pues va a haber muchas, muchas técnicas, van a hablar, van a hacer muchas grabaciones y espero que esta les ayude mucho. Este es un mini cursito sobre oralidad, pero hay muchas, muchas otras técnicas. Entonces, de verdad, en esta ocasión solo cuéntenlo. O sea, van a escribirlo, es su versión, se divierten muchísimo y luego lo cuentan. Dejan a un lado lápiz, dejan a un lado
sus versiones y como ya se la saben porque ustedes son los que la escribieron, entonces ahí cuéntenla. Eso les puede ayudar mucho. Pero los ejercicios de estos que estamos viendo de oralidad y todo eso, por favor, de verdad, no es porque yo lo hice, pero este cursito específico, el de oratoria, les puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo para las grabaciones. Este material que vieron ahí está en el foro Aprendiendo. Que por cierto, vi tu contestación. Hubiera sido súper padre que hubiéramos platicado sobre la debutante, Kevin, ¿no? Hubiera quedado muy bien la otra semana, hubiera quedado muy padre, ¿no? Ahí está. En el foro Aprendiendo de esta semana es que yo les dejé este material. Si lo pudieran, al menos la liga que se quede por ahí, aquí está. Esto, las habilidades orales, es lo que estoy presentando ahorita. Les va a servir muchísimo. De verdad, de verdad. No lo pierdan, este wiki de cómo narrar está muy bien. Tiene muchas técnicas y de verdad les va a funcionar. En la vida les va a funcionar. Tienen que ver cómo hablan en vivo. Yo, no solo como he sido maestra de media superior, ¿no? Sino entre los chismecitos que les he de contar sobre mí, es que en cursos profesionales enseño a hablar, algo así como Sócrates. Entonces, enseño a hablar en vivo para desde cómo se paran, desde qué proyección tienen, su voz, enseño a contar su historia. Créanme, es importante para todo, para todos servicios. Entonces, enseño profesional, o ya no lo hago mucho, pero lo hacía en estas academias de ligue pagadas, son internacionales, son muy serias estas cosas, no crean que es una charlatanería. Y mi trabajo ahí en estas campañas ha sido la lengua, o sea, hablar en vivo y y narrar. Es por eso le decía que esto es tremendamente funcional, porque ustedes lo hacen en vivo, entonces por favor, así, no, chequen ese pequeño infografía, guárdenlo por ahí, no se les vaya a olvidar, porque estas técnicas dicen, bueno, yo no lo hago mucho en vivo, yo no hago esto muchas veces. De verdad, lo hacen muchas veces y lo hacen todo el tiempo. Lo hacen con sus parejas, lo hacen para conocer nuevas personas, lo hacen para el trabajo. La voz, la proyección, tiene la misma importancia para mí que leer y escribir y obviamente escuchar. Entonces, ahí se los dejo. Sí quedó claro, Cintia, en esta ocasión tal vez te trabes por alguna palabra, cámbiala, tal vez te trabes porque lo quieras hacer rápido, respira, tal vez te trabes porque te da miedo a quién se lo grabas, ¿no? Como miedo a, no es que es para una maestra o no, un maestro. Entonces, piensa en alguien tremendamente diferente. Bien, ¿listos? ¿Están conmigo? Ok. Dejamos la actividad integradora número 5 en 100%, la van a hacer y les voy a sacar 100. La X. Ok. Pues cuando te pase eso, si hubiese manera de cambiar la palabra, eso ayuda mucho. Mm.
Y creo que funciona la X, tratarla o pensarla, o sea, en tu caso, que, por ejemplo, te diera cosa terminar de decir la palabra X, bueno, esto X, piénsala como es, como S, como una palabra como la S, básicamente, puedes como cambiarla. Quizás si quieres, incluso te sirve como ponerla como grafía para ti y poco a poco vas a lograr como ese medio tonito de la X. Es, tiene que ver con la fonética, también estudié en parte de mi carrera sobre fonética, y tiene que ver como en qué parte está cerca. Entonces, la pronunciación más cercana sería la S, ¿no? Aunque te falte tantito, es la más cercana. Eso podría ser como una sustitución. Si te imagínate que tuvieras que hacer un discurso sobre tu ex, lo más lo dirías es, mi es, poco a poco. Y, y también funciona con la X como poner una pausa, como si fuera S, le pones como una pausa. Por ejemplo, no sería, digamos que dijimos tu exnovia. Fonéticamente, tú vas a hacer algo así como esto. ¿No? No es como es así, sino como un espacio. Es, ah, pum, espacios espacios. Y es la más cercana a la X. Así más o menos, es fonéticamente, donde se puede. Y si puedes, cambias la palabra, ¿no? Le dices tipejo. No, bueno, si es el exnovio, ¿va? Así, algo así, pero va por ahí. Hay muchas opciones. La oralidad ayuda muchísimo. La fonética y los ejercicios de oralidad, ¿va? ¿Todo bien hasta aquí? Todos ya nos vamos, van a sacar 100. Ok, ahora, yo lo que he visto con ustedes, que es una maravilla con la lechera, es que ya tienen muchas más habilidades para contar, para escribir, al menos con ustedes dos en sus actividades pasadas. Y me gustó mucho porque recuerden que estamos en el foro. En el foro estamos viendo experiencias estéticas. De hecho, hay una idea, quedó muy claro, o espero que haya quedado claro, que las experiencias estéticas tienen que ver con un individuo frente al arte, ¿no? Creo que luego lo entendemos mucho más cuando es una escultura, ¿no? Una obra de Da Vinci y nos emociona, decimos que bárbaro, vemos una pintura y decimos que bárbaro y nos emociona, etcétera, ¿no? Pero luego es esta misma sentimiento de enfrentarnos a la obra de arte la que habla de experiencias estéticas dentro de la literatura. Y creo que les ha ido muy bien, sobre todo, por ejemplo, con el comentario que hiciste, Kevin, sobre la experiencia estética queda muy bien marcado con tu experiencia sobre la debutante. Justo, es cómo te identificaste, sentiste y te espejeaste en esta obra porque es justamente lo que pasa con las grandes obras, nos hacen sentir, pensar, espejearnos y demás. Entonces, esto es la primera aclaración y luego era, pues, íbamos a ver estos dos, dos propuestas, ahorita no, son dos propuestas, las vemos, las revisamos y yo les decía que no las vayan, por favor, no las vayan a juzgar porque tienen imágenes o sonido o música, ¿no? Porque las artes no compiten entre sí, se complementan, ¿no? Entonces, independientemente que nosotros seamos seguidores o no de las tendencias, de estas nuevas tendencias, tendremos que saber si, por ejemplo, explica
o hacen juego de palabras, ¿no? Son literatura, nos cuentan historias, generan mundos posibles. Bueno, Rainbow es un escritor, pero me parece que puede ser. Esto es un poema del escritor francés Rainbow. ¿Eh? Nada más las tenemos que observar y dar algunos elementos de por qué lo hace literatura, ¿no? Genera mundos posibles, ¿sí? ¿No? Este, este es un buen ejemplo de la poesía cinética, ¿sí? Este es súper buen ejemplo de la poesía cinética. La poesía cinética, les decía el miércoles, tiene que ver con grafías, con audios y que estas grafías nos den sensaciones. Estas nos están diciendo como si fueran, estas O's son como burbujas de lo profundo. Y se leería de esta manera. Fíjense, hablando de leer bien. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Así se lee, ¿no? Esto es completamente con una señal de gritar. Dice auxilio. Luego hay una cosa. Luego ya no está gritando porque ya está, se está empezando a ahogar. Auxilio. Me ahogo. Vuelve a intentarlo. Me ahogo. Go, go, go. Sí ahogo. Y después hay intenciones para nadar. Estas son unas instrucciones súper bonitas. No sé si ustedes se acordarán, son viejísimos, pero de las indicaciones de Goofy para hacer deportes. Esto es muy similar a esto. Ya vieron no sé si leyeron estas instrucciones para agua. Sin dilatación, sumérjase con confianza al agua que está ahí, ¿no? Elija un lugar cuya profundidad le permita un ensayo cómodo, sin encasillar y herir con pena su barriga de mamífero terrestre. Pero tampoco enfrentando al abismo que debe abandonar si se intenta por un increíble momento poner los pies en el suelo. ¿Qué les parece? ¿Vieron esa de las instrucciones de Goofy para aprender deportes? No sé si llegaron a ver, o sea, pueden verlas así, si tienen Disney por ahí o YouTube video y ponen Goofy aprendiendo a nadar. Es igualito más o menos a esta narración que va haciendo como hay un narrador que dice, usted haga esto plácidamente, ¿no? Es algo así, mira, si literalmente YouTube tal vez está, pero es igualito lo que están viendo ahí, narrado, que todo le sale mal. Es Goofy con W, ajá. Pues son historias así. No es que ahí nos digan realmente Goofy narrando. Y era todo esto es como justo aprendiendo, ¿no? Pero le iban dando las instrucciones. Aprendí a nadar y a saltar. Así era literalmente, es el Goofy enseñando a nadar. Es más o menos lo que estamos viendo, que es lo que nos están contando esta historia de un tipo, fíjate, esta es poesía cinética, literalmente es yaoa, y tú lo vas sintiendo con estas imágenes de letras, del logo. Y luego nos cuentan plácidamente cosas muy chistosas, como
Utilice ambos brazos con remos de la barca de su propio cuerpo. Ahí está. No necesita, las manos deben pasar sobre su cabeza, así, después de las piernas. No es que este sea un texto, fíjense, hablando de si es o no literatura. No es que este texto nos esté diciendo literalmente eh, lo que un maestro daría en descripción de nadar, sino esto nos está contando narrativamente cosas como utilice los brazos como remos de la barca de su propio cuerpo. En un texto explicativo diría mueva los brazos, no diría como barcas. Como barcas es un recurso literario porque es un comparar esto con remos, etcétera, etcétera. Son dos propuestas por ahí, pero tenemos que dar muchos argumentos de lo que los hacen o no literatura. Pero yo quería llegar a esta parte donde hablamos de las literaturas emergentes. Ahorita quiero un ejemplo buenísimo de poesía cinética. Esa es poesía cinética. Ahora les voy a enseñar dos propuestas muy bonitas que creo que les puede servir a ustedes mucho. El fan fiction. Fíjense. El fan fiction es una cosa que sucede en la literatura de tiempos de Internet, que estamos meditando eso. En la literatura de tiempos de Internet, el lector ya no se queda como, bueno, está bien, así terminó, no me gustó, pero ni modo, así lo escribió el director. El fanfiction no hace escritores, ¿no? O sea, sino que puede utilizar cualquier cosa ficción y la reescribe a su manera. Lo padre, bueno, no es que va a publicarla, no la sube a blog porque los blogs solo los conoce su familia, lo sube a comunidades como estas. Lo sube a comunidades donde van a poder tener lectores, fíjense, seguidores, viste, tiene 122 lectores, 178 lectores, 307 lectores. Ustedes pueden cambiarlo todo. Todo lo que quieran hacer de ficción se puede hacer en estas comunidades. Entonces, les pregunto, ¿qué película? ¿Tampoco lo habías visto? Por favor, véanlo, es muy cómico. Pero además, después de ver la de Goofy, vean su propuesta y les va a causar aún más risa. Yo creo. O sea, es esta seriedad. Porque nos están como contando poéticamente, extrañamente, como ese video de Disney sobre cómo nadar. Pero bueno, estamos en los fanfiction. Fanfiction es de la literatura emergente, ¿ok? Es utilizar nuevas plataformas que utilizamos como Twitter, YouTube, Spotify, ¿no? Plataformas que nos permitan nuevos formatos, pero además no de lectura, no es una lectura en voz alta. Son nuevas cosas que suceden, por eso son literaturas emergentes. Ahora, quiero que me cuenten qué texto cambiarían. ¿A qué me refiero? ¿O de qué les gustaría escribir de ficción? De películas, cualquier película que no les haya gustado el final, cualquier cosa. O sea, el fanfiction, se puede hacer fanfiction, por ejemplo, Harry Potter. A mí me gusta Harry Potter mucho, 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 pero no le hicieron una novela a un personaje secundario que me guste. Entonces, lo hago ahí. O no me gustó el final de Harry Potter y lo escribo. Pero puede ser fanfiction, puede ser de cualquier película, cualquier cosa, no sé, hay mucho, no sé, me enteré porque mi sobrina, que no es una chiquilla, le gusta mucho My Little Pony, y entonces hay un montón de My Little Pony de nuevos personajes y nuevas cosas. Entonces, fíjense, a ustedes como lectores ya no se quedan pasivos, ustedes pueden cambiar todo. También hay fanfiction de, por ejemplo, de artistas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ustedes conocen a su artista favorito?
un romance con algún artista, pero no solo lo escriben y lo fantasean en su casa, sino lo escriben y tienen seguidores y tienen lectores. Es una maravilla. Ahora, díganme, ¿qué cosa ustedes harían? ¿Qué final no les gustó? ¿Qué película? Es que hay toda, por ejemplo, aquí está Sakura Card Captor, no les tocó, son muy jóvenes aún, pero por ejemplo, La Era del Hielo, Kung Fu Panda, lo que a ustedes se les ocurra. Son comunidades, obviamente, también en español. Mm, Esta no es la única, hay un montón, pero bueno, ahí tienen que seguirse a fanfiction quiero ver, en español, puse en inglés. Harry Potter, español. Ahorita que hay en el mundo. Tengo que ponerlo desde aquí. Pero bueno, son comunidades de todo, 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 todo. Fanfiction. Vamos a ponerle fanfiction en español. De cualquier cosa, estoy diciendo Bob Esponja, pero son sus comunidades. Ahí está. Les decía, hay un montón de Celestia y del My Little Pony. ¿De cuál cosa ustedes escribirían? De cualquier cosa. ¿De qué escribirían? ¿De qué artista escribirían? ¿De qué película escribirían que no les gustó o cambiarían algo? Cuéntenme, Kevin y Cintia. Siempre hay algo que queremos cambiar, cualquier cosa. ¿Qué sacas ahí ahorita? La de Frederick. No, eso es como terrible. ¿Cómo se sienten ante esta posibilidad de reaccionar distinto? O sea, no solo reaccionan para su casa, sino reaccionan para el mundo de lo que nos dan, de antes de ti, ok. Justo, justo, justo es lo que tendrías que hacer. Dices, no manches, pinche final. Y vas y lo escribes, pero en una comunidad. Y seguramente hay 50,000 personas que dicen, sí es cierto, no quería que terminara de esta manera. Y les das la oportunidad de leerte. 28 años después, genial. Lo que cambiarían. O sea, créanme, las comunidades son súper bonitas. Vamos a ver si están en estas ocasiones, pero sí, la verdad, seguramente sí. Y brasileña. Ah, bueno, pero hay de todo tipo. Antes de ti también. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero eso es lo que quiero que se imaginen. O sea, esto es lo que cambió para siempre con el Internet. Ya les decía, de algún lugar, de cualquier lugar, puede llegar un escritor. Se los juro que antes no. Mira, antes publicaban por hombres, ¿no? Luego, bueno, ya publicaban mujeres. Luego no publicaban los de África, no publican, no escriben, no sé, mujeres palestinas, no mujeres talibanas, ¿no? O sea, a eso es lo que me refiero. Es que pueden escribir de contextos muy complejos. O sea, de ahí, de todas estas partes, teniendo un poco de internet, puede haber buenos escritores. Pero además el fanfic enseña que no te tiene que dar el sello de una editorial de que eres bueno o no, ¿sabes? Nadie te puede limitar a que seas escritor, a que lo publiques y a que te lean. Y si no te quieren leer, pasan a la siguiente. Pero si te quieren leer, van a querer más de ti. Eso es algo bien interesante. Tú no querías ser escritor, pero de repente te metes en una comunidad y ves el poder que tienes, ¿no? Tal vez, a menos que hagas una idea original, pero sí
es la idea sobre algún texto que ya existe, sobre una película que ya existe, vas a encontrar a tus lectores. Eso es el fanfiction. Hay otra cosa que se llama podcast y quizás uno lo entiende más o menos, o sea, lo entendemos porque nuestros podcasts, en estos podcasts no son como dos personas hablando de literatura. O sea, sí hay podcasts de literatura en ese sentido de dos personas hablando de literatura, ¿ok? Pero en el podcast en realidad son como radionovelas. O sea, hay ambientación, si está lloviendo, escuchas la lluvia, y hay actuación y expresión oral. Y muchas veces fueron hechas para esto. O sea, no hay libros escritos, ¿no? También hay podcasts que son lectura en voz alta. No, a lo que me refiero con los podcasts de esta nueva tendencia es que fueron hechos para estas plataformas y no para otras. No es una lectura en voz alta, son como entregas. Yo y utilizamos estos podcast radio de ficción, puede utilizar Spotify. ¿Mm? Mm, ujú. Y, o sea, lo que quiero entender, explicarles es como, entonces me va a salir Spotify allá. Son un poco, ¿no? Mi héroe o antihéroe, como se llama, fue Batman. No todas las versiones, pero Batman. Y justamente hay una en Spotify, que es lo que les quería enseñar, que se llama, creo que aquí sí me va a dejar, ya ves que tengo dos Gmail, y de verdad, la sensación, no tengan, ustedes consumen, ya les conté a ustedes por qué deberían o por qué la gente lee literatura, por qué debería seguir leyendo literatura. Bueno, antes de contestar esta pregunta, ahí está. Yo escucho que se llama Batman Desenterrado. Batman Desenterrado solo ha sido producido por audios. Estos son audios, son podcasts, de alguna manera, son estos podcast audios de literatura, que son textos, o bueno, de ficción, más que nada, de ficción, que son textos para escuchar, ambientados, con lluvia, si hay un choque, van a escuchar el choque, si hay una conversación entre personas, lo van a escuchar. Es como antes mis abuelitas, porque ya ni sus abuelitas ya ni les tocó, escuchaban radionovelas, son muy parecidas, muy, muy parecidas, ambientadas y demás, son muy parecidas y siempre han sido pensadas para estas plataformas. No son lecturas en voz alta, ni lecturas interpretadas, son lecturas hechas para este tipo de plataformas auditivas. Entonces, maravillosa. Y yo les decía, hay como una queja, ¿no? Hay como no somos buenos consumidores de literatura porque tenemos audios, ¿no? O porque usamos audios. Y yo les digo que no, porque solo nos saltamos la parte de los ojitos, pero siempre tenemos un narrador. Entonces pueden consumir literatura por medio de los podcasts. Si no tenemos tiempo, los podcasts son muy, muy buenos para hablar de literatura, para escuchar literatura nueva, nueva. Esto nunca ha sido contado. Ujú. Entonces, esas son cosas nuevas, ¿no? Los van a escuchar los capítulos, va a haber ciencia ficción, va a haber todo, 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 todo. Están obviamente en español, en inglés.
pero a eso me refiero, son como entregas de... Hay muchos, por cierto, también de terror, les encanta, pero también como de novela policíaca. Es muy, muy, muy genial. Entonces, no, bueno, respondo la pregunta. ¿Por qué se lee literatura? Luego se los voy a enseñar esa imagen. ¿O por qué leer literatura? Se supone que uno lee literatura o lee ficción, no porque estemos solos, pero porque no hay alguien que nos entienda al 100%. Nadie. Ni nosotros luego nos entendemos. Ujú. Hay gente que nos quiere, sí, que intenta, sí, pero no hay nadie que nos entienda al 100%. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que llegamos a expresar, no, no, no puede. Entonces, mientras no exista eso, existe la literatura. Y en ella podrán encontrar a ustedes mismos lo que necesitan, lo que experimentaron y hasta cómo solucionarlo. Eso se lee literatura. Y bueno, si creían que todo en la literatura emergente eran las TICs, ¿no? Como podcast, fanfiction, en internet, les voy a enseñar una que estaba ahí en el material de esta semana, que se llama Acción Poética. Acción poética es una tendencia de poesía que se generó en el norte del país, pero que se ha ido a muchos lados del mundo. Es diferente al grafiti. El grafiti debe de tener otra versión, no es legal, es efímero, bla, 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 tiene que ver con las crios. Este movimiento de acción poética no tiene que ver con, no pueden poner temas religiosos, no tiene que ver con temas políticos, pero sí tiene que ver algo que es muy literario, que es el juego de palabras, ¿no? Y entonces, como no tiene autor, además no debes de poner autor, puedes poner acción poética en Guadalajara, acción poética ahí, ya se fue a Colombia, etcétera, a muchos lados, ajá. ¿Pero por qué? Porque invita a que si tú ves una pared en blanco y tienes un juego de palabras, se lo regales al mundo, ¿no? Para todos. Por ejemplo, aquí hay uno muy bonito que dice, si no tardas mucho, ¿cómo? Te espero toda la vida. Acción poeta, Tachubira. Cuidado con los miedos, les encanta robar los sueños. Y así, son frases jugando. Que la poesía nos salve del mundo. Hazme labor, pero de tu vida. Así. Es juego de palabras que lo hace literatura, sí lo hace literatura, porque su intención no es comunicar, investigar, es hacernos pensar, sentir cosas. Y chiquitito, quiero estar junto a ti, punto. No sé. También de este lado hay sueños. Me parece que se entiende. Un muro. Ay, es puro, 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 puro para todos. Vuelva y no regreses. ¿Qué tal esa? De Venezuela. Nació aquí. No toda la literatura emergente es así. Entonces, cuando ustedes piensen contestar la última pregunta de su foro, piensen en, se puede sentir experiencias estéticas por medio de literaturas emergentes. Ustedes pueden citar acción poética, podcast, fanfiction, literatura cinética y todas las cosas que hay y que nos ofrece este tiempo moderno. Y bueno, en su material extra, pues ahí estaban los ejemplos que les doy sobre
literaturas emergentes, un texto extra, cosas que los hacen literatura, voluntad artística, lenguaje, uso de ficción. Ese es su material extra de esta semana. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con estas literaturas emergentes? ¿Qué pensaron? ¿Qué han sentido? Cuéntenme. ¿Conocían alguna de ellas? ¿Han escuchado podcast, radio? ¿Han querido? Ahorita ya les dieron ganas de ser escritores de algo. ¿Ya? Entonces van a ser el nuevo final de 28 años después. Cualquiera cosa que se les ocurra, ustedes van a poder cambiarlo y no solo ser pasivos. Escuchar, a mí me parece, a mí me gusta los podcasts, a mí me gustan, pero no escucho podcasts sobre literatura, que los hay, sino escucho ficciones hechas para literatura. O sea, de todo tipo. Hay cosas muy interesantes. Bueno, yo ya estoy a un lugar donde me gusta mucho leer, me gustan mucho las artes, ¿no? Pero hay una hora de la noche que ya no lo logro. Pues por eso escucho podcasts, escucho las nuevas plataformas. ¡Oh, ese está bueno! ¿Ve cómo les encanta estos como policíacos? Lo que sí hace mucho dejé de leer de terror, que era joven y lo hice, pero ahorita ya no. Oscar de Cleopatra. ¿Y ese de qué se trata? Ok, ¿son de ficción? Bueno, sí, bueno. Muy bien, muy buenos. Con razón ya somos muy buenos en la narrativa, me gustan mucho. Entonces, elijan escribir, elijan más acción. Me gusta. Hay muchas cosas ahorita con respecto al audio. A mí me gusta, yo tengo plataformas como la EPUB para ver, escuchar. También me puse en una cosa que se llama Audible, tengo Audible también. No me gusta dejar de consumir literatura. Y estas nuevas propuestas me gustan y ojalá un día tenga la oportunidad de hacer una acción poética, que se me ocurra una frase ingeniosa, me voy a sentir muy feliz de poder hacer algo para la literatura. Ujú. Bueno, dudas hasta aquí de cómo participar en ese foro, porque ya saben, soné súper regañona, pero pues tenía sus reglas. ¿Pudieron ver la poesía cinética de Me gusta la música? Ay, por eso, bueno, aquí con ustedes. Bueno, dudas de cómo participar. 3 veces en el foro, 3 veces a la semana por lo menos. En el foro, aunque sea en una de sus participaciones, deben hacer una cita. Y recuerden que si se pone muy difícil la semana y hay un foro calificable, hagan el foro calificable. La actividad la podrán entregar, si no pudieron en el módulo, la podrán entregar en sus semanas de recuperación, pero el foro no. Ese es como un tip para siempre jamás. Okay. Ahora, como están aquí, son los mejores de este grupo porque están aquí. Buen grupo, buen grupo. Les voy a contar que la próxima semana el proyecto integrador es hacer un cómic. No de cualquier cosa. O sea, yo les voy a enseñar de qué, no se me preocupen, para nada. Pero vamos a hacer un cómic. Les voy a enseñar con qué también. ¿Ok? Pero ustedes van a poder ahorita, exploren cómo hacer cómic. Exploren Piston, pero no nos va a quedar si solo les deja hacer 3 láminas. Exploren. Es como hacer los sábados de Facebook. Los vamos a hacer en Canva también. Les voy a enseñar a hacer en Canva y los voy a enseñar a hacer en una especie de PowerPoint o en las presentaciones desde aquí.
presentaciones. Les voy a enseñar a hacerlo. Pero ustedes exploren cómo hacer cómic. Sí se va a entregar como cómic, ustedes no se preocupen. Y el contenido, básicamente, con más calma lo vemos el miércoles, pero va a ser de lo que aprendieron en este módulo. Y hay mucho de qué hablar. Aprendieron mucho, mucho, mucho. En 3 semanas, solo hay 3 semanas de conocimientos. Y la última, vamos a recuperar todo lo que aprendimos, ¿no? O sea, es como nuestro proyecto final, a dónde llegamos, nuestro proyecto. Uh-huh. Entonces, pues no va a ser como un texto original, no se nos preocupen, si hicieron adaptaciones, pues sería adaptaciones. En este caso, se va a tratar de cosas que aprendieron. Pero exploren la oportunidad, exploren Pista y Canva, ¿vale? Eso les va a ayudar mucho, 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 mucho.